hacer un uso y maniobra de cada uno de ellos. Entonces ahorita pues voy a hacer como tal el señalamiento de cada uno de los pasos o de cada uno de los elementos. Y vean, lo primero que aparece aquí en la primera columna justamente son las revoluciones. A lo largo del primer encabezado o el primer renglón son justamente nuestros diámetros y el cuerpo de nuestra tabla corresponde a nuestra potencia. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar las revoluciones que yo tengo. Entonces esto lo tenemos a raíz de las características de nuestro impulsor y vean, la N 1700 revoluciones por minuto. Entonces si cabe como tal el elemento, entonces hacemos la selección del renglón a participación. Aquí quisiera hacer mención que a lo mejor algunos de ustedes pudieran recaer en un número de revoluciones que no aparezca en su tabla. Entonces lo que tendrían que hacer es proyectarse a un elemento más cercano. Asimismo, en esas configuraciones resulta que existen mecanismos o medios que nos pueden ayudar a hacer la variación de esas revoluciones. Reciben el nombre de variadores de frecuencia. Sentencia o declaración resulta que son un tanto costosos, están bastante cariñosos, ¿verdad? Entonces, a la medida de lo posible, pues tendríamos que buscar algo que se adapte bastante bien a nuestro elemento. Entonces, ese es el punto número 1, nuestras revoluciones. El punto número 2 me dice, trabájalo con tu potencia. De la potencia de la flecha me dio de 45. Entonces me voy a los anexos y analizo el renglón que seleccioné. 19 HPs me queda demasiado corto. 48 HPs está más que perfecto, ¿verdad? Ahí estaríamos trabajando. Y con ello llegamos a nuestro resultado. Ven en la parte superior, me brindan el valor de nuestra flecha. Para mi caso, el diámetro de flecha, punto número 4, me dice que el diámetro de flecha va a ser igual a 1 pulgada. Y listo. Eso es mi punto número 4. Teniendo como tal esto, me dice ahora con ayuda del anexo número 7, que consiste en analizar esas columnas lubricadas con aceite, vamos a obtener el diámetro de nuestra columna y a su vez el diámetro de nuestra cubreflecha, ¿verdad? Esto va a ser un paquetito y lo que necesitamos es también en nuestro caudal. Entonces vamos al anexo número 7. A ver, nos regresamos aquí al apartado de los anexos y es justamente el que tenemos aquí abajo, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a visualizar es el diámetro de nuestra flecha. Recuerden que lo obtuvimos del paso anterior. Entonces, me voy a copiar esta geometría y la voy a poner aquí abajito. Entonces, flecha de 3/4, flecha de 1 pulgada. Aquí entraría el análisis de mis datos. Sin embargo, vean que para lo largo de una flecha de 1 pulgada existen diferentes elementos. No obstante, a mí solamente me interesa uno. ¿Cómo vamos a hacer la subdivisión? ¿Cómo vamos a hacer el punto de señalamiento ya preciso acerca de la información? Vamos a tomar en cuenta nuestro caudal. En la cuarta columna nos muestran la capacidad máxima de extracción o de bombeo que tiene nuestro impulsor. Mi caudal, recuerden que se trata de 35 litros por segundo. Hablé de la cuarta columna porque justamente aquí tenemos el caudal en litros por segundo. Y vean, me dice la capacidad máxima. Entonces, si analizo el primer elemento, nada más me da 9.5. Está demasiado corto. El siguiente, 20.5, tampoco me alcanza. El siguiente, 37.8. Ahí estaríamos perfectos, ¿verdad? Mi caudal, repito, es de 35 litros. Entonces, tenemos ese pequeño colchoncito de irnos hasta 37.8. Entonces, aquí estaríamos dispuestos. ¿Qué cosa es lo que obtuvimos a raíz de la ubicación del diámetro de flecha, a raíz de la ubicación del caudal? Dos características. Número 1, diámetro de cubreflecha, pulgada y media. Característica número 2, justamente el diámetro de la columna. Y vean, me dice que se trata de 6 pulgadas. Es decir, recuerden que nosotros cuando analizábamos los requisitos para el planteamiento de la selección, habíamos supuesto que el diámetro de calzón era igual al diámetro de nuestra columna. Lo asumimos de 6 y resulta que ahorita me dice que efectivamente
corresponde al de 6 pulgadas, ¿verdad? Entonces, como punto número 5, determinamos el diámetro de nuestra columna. Ya lo conocíamos, pero lo voy a volver a colocar, que corresponde a 6 pulgadas. Y a su vez, se fue de colada el diámetro de nuestra cubre flecha. Entonces, para este caso corresponde a pulgada y media. Ya anda cansado el computador, ya no quiere escribir bien. Entonces, listo. Esos son los dos resultados del paso número 5. Me sigo la metodología y me dice, ahora con ayuda del anexo número 9, y partiendo de que ya conocemos el diámetro de columna, el diámetro de la flecha, el caudal y la longitud de tu columna, vamos a verificar que efectivamente las pérdidas sean menores al 5%. Y si no, pues hacemos las debidas actualizaciones, ¿verdad? Entonces nos vamos nuevamente a los anexos y corresponde al anexo número 9, ¿verdad? Aquí está. Pérdidas por fricción hidráulica debidos en nuestra columna. La situación, quisiera declarar un poquito de detalle este anexo, porque resulta que es justamente el que vamos a utilizar el día lunes. Para hacer el cálculo de esa carga dinámica total, necesitamos evaluar las pérdidas en nuestra columna. Entonces, primera declaración, nos da la pérdida de energía por cada 100 pies de columna. Entonces, es una notación meramente de porcentaje. Entonces, por ejemplo, para el primer caso, pierdo un pie por 100 pies de columna. Aquí pierdo 2.2 pies por 100 de columna. Es decir, al final lo podemos representar en términos de porcentaje. Entonces, esto lo podemos ver como pierdo el 1%, pierdo el 0.11%, pierdo el 5.5%. Esa es nuestra declaración. Sentencias. A lo largo de mi cuadro vamos a ver una columna principal. Esta corresponde a los caudales. Vamos a ver un renglón principal que corresponde a la geometría de nuestra columna. Nos muestran diámetro de columna, diámetro de la cubre flecha y diámetro de la flecha. Situaciones, resulta que existe una gama bastante amplia de nuestros caudales. Existen caudales muy pequeñitos, pero también vamos a tener caudales